Bienvenidos y bienvenidas a Divagando en Viñetas, tu podcast de historietas. Soy Yanko Super y conmigo se encuentra el inefable, el inescrutable, Bruno Pino. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estás, Bruno? Aquí estoy bien, emocionado por un nuevo capítulo de Divagando en Viñetas. ¿Cómo estuvo el 18 vegano? Estuvo bueno, estuvo muy vegano. De hecho hicimos ahí sus pinchos con verduras. Buena. Así que sí, APB. Qué rico, man. ¿Tú qué tal? ¿Puedes comer ¿Qué tal? empanadas de queso, no? ¿O se no está...? Sí, empanadas de queso sí, porque soy un hipócrita que no avala el matar animales, pero sí torturarlos para sacarles leche. Claro, para sacarle quesito. Sí, no, yo subí 10 kilos con esta weá. De hecho, me duele cuando respiro. Pero bueno, así es el 18. Después esto entro a dieta. La dieta del artista, que es no poder comer de todos modos, así que... Hoy este capítulo es el último de la temporada, pues esta primera y exitosa temporada. Exactamente, así, escucharon bien, oyentes de Divagando en Viñetas. Este es el fin de un legado, el fin de una era, de una época. Es el último capítulo de Divagando en Viñetas, de la temporada 1, ¿ah? No, pronto volveremos. A menos que la gente pida que pare. No le vamos a hacer caso, de todos modos. No, si lo hacemos para nosotros. ¿Qué vamos a andarle dando el gusto a hueones? Claro, maltratando a los oyentes. No, y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado durante estos 2 meses, si no me equivoco, de programa. Muchas gracias por su apoyo. Realmente nosotros hacemos esto por amor al arte, así que su apoyo para nosotros lo es todo. Muchas gracias, y también muchas gracias a todas las personas, a todos los colegas que han conversado con nosotros. Se lo agradecemos de corazón, porque este fue un proyecto que nació de la nada, de una idea loca que se nos ocurrió nomás con el Bruno, y salió súper bonito. Creo que a esta gente le ha gustado, me alegra eso. Sí, también me agradezco también a la gente que nos ha comentado. Ha tenido una buena recepción más allá de los números, como que siento que le ha gustado harto, sobre todo a los artistas, y también obviamente a la gente que comparte, porque en verdad eso sirve para que llegue a más personas. Y ha habido harto amor, más allá de una que otra falla técnica, que bueno, somos inexpertos en esto, pero sí, se viene bueno, así que sí, muchas ganas de seguir con nuevas temporadas este mismo año, probablemente. Exactamente, ahí lo dejaremos para el misterio. Lo que sí es más reciente es el invitado de esta semana, de este día. De hecho, ¿sabes qué estaba pensando? Que podríamos hacer un documental detrás de lo que ha sido hacer este podcast. Sí, no es mala idea, es interesante eso del documental, es un género interesante. Me pregunto si la historieta habrá tenido algún exponente importante de documental, guiño. Se me ocurre a quién preguntarle. Podríamos preguntarle sobre esto a Rodrigo Elgueta, que está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un abrazo. ¿Me escuchan bien, primero que todo? Te escuchas perfecto, Ya, Rodrigo. Excelente. Muchas gracias por invitar a esta invitación, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes porque siempre es gratificante poder unirse para conversar sobre cómic, ilustración, arte y además con amigos, que uno va conociendo en este maravilloso ambiente que es es un grupo de personas que somos buena onda todos en general. Así que sí, estoy muy de acuerdo contigo. Es bonito eso, la comunidad que se genera. ¿Cómo estuvo el 18, Rodrigo? Recién saliendo. Vaya, estuvo, como eran tantos días, yo creo que fue, por lo menos las personas que yo estuve viendo y compartí, todos se organizaron día a día. Fue bien loco eso porque uno se programó con varias actividades cada uno de los días. Yo recién terminé ahora, hace poco. Y estoy en una celebración de cumpleaños, que son estos cumpleaños que nacen en este periodo, pero tienen que celebrarse el día de semana, porque yo creo que es bien complejo tener cumpleaños en periodo de fiestas patrias. Entonces, sí, es como de cumpleaños en Navidad. Exactamente. Sí, como decía, nunca hay nadie, todo fuera de su ciudad, digamos. Sí, lo otro es que ya a esta altura está todo el mundo también cansado y está el tema también económico también. Es verdad, es el año. Sí. Oye, Rodrigo, te contaba un poco cómo es el programa. Básicamente nosotros, más que una entrevista, la idea es que sea una conversación, así como súper informal. Vamos a hablar de ciertos temas, tal vez guiar un poco la conversa, y la idea es que te vayas en la ola. De hecho, por eso se llama Divagando en Viñetas, porque te puedes divagar, así que no te preocupes, extiende de todo lo que quieras, no hay problema con eso. Y bueno, siempre en todos los programas tenemos como un tema en específico, y contigo queríamos tratar el tema de historieta documental.
que yo creo que es Perfecto. súper importante porque Sí. cuando la gente piensa en historieta tal vez erróneamente tiende a pensar que es un género y no un medio, y tiende a asociarlo mucho con la ficción, ¿no? Cuando en verdad la historieta es un medio que abarca muchas cosas y puede entre ellos abarcar la no ficción y géneros tan importantes como el documental, que creo que tú eres un gran exponente a nivel nacional. O sea, es cosa de ver las últimas publicaciones que has tenido con Carlos Reyes, y yo creo que no es menor tu trabajo ahí, con Los Años de Allende, Nosotros los Secnam, y ahora con Víctor Jara. Así que me gustaría hablar un poco de eso. Siempre partimos con una preguntita, Bruno. La preguntita, Perfecto, ya, adelante. Sí, la pregunta inicial es un poco para ir adentrándonos y conociendo también al invitado, más allá que, como decía el Yanko, nos vamos a lo específico después. Y una pregunta bien amplia, pero a la vez que puede ser breve, y es, ¿qué es la historieta? Ya. Bueno, yo creo primero que todo para mí es un arte. Yo la coloco dentro de la categoría de las artes porque es una expresión humana que donde está presente la gráfica, que ha acompañado al ser humano desde el momento que comenzó a hacer arte. Para mí es el mismo impulso. Entonces, es un arte en la cual se une lo gráfico con lo narrativo. Entonces, es necesario, se desea contar historias por medio de imágenes. ¿Y por qué les digo que es sumamente humano? Porque yo creo que uno de los mecanismos que tiene el cerebro de la humanidad para relacionarse con el mundo es justamente lo que se llama la Gestalt. Es decir, nosotros no vemos las cosas volando solas en el espacio, siempre las vamos a ver en relación a otras cosas. Entonces, si tú colocas una imagen al lado de otra imagen, inevitablemente el cerebro, por un impulso instintivo, las va a unir. O sea, nuestro cerebro en este periodo de, no sé si podemos usar la palabra evolución, durante milenios, ha tenido que seleccionar elementos de la realidad para poder entender el mundo, porque el cerebro no está capacitado para entender todo. Claro. O recibir toda la información, todos los estímulos, tiene que seleccionar. Y eso es el cómic. En el fondo, el cómic, tú seleccionas, la historieta, tú seleccionas momentos las cuales se van uniendo para narrar una historia. Por eso es tan interesante ese ejercicio que uno puede hacer con distintas personas, en la cual una misma historia, una misma secuencia cortita, tú le pides a distintas personas que la narren a través de la historieta y van a salir selecciones de momentos distintos, que va de acuerdo a la valoración de la persona, la experiencia o por la decisión de la persona. Así que para mí el arte, la historieta es un arte, y es un arte donde la narrativa va unida a la imagen. Es una imagen secuenciada que narra algo. Claro. De hecho, me hace mucho sentido en lo que menciona y me hace recordar un libro que encontré hace poco que se llama Cómic y Memoria en América Latina, que habla un poco de este vínculo que dices tú, como de cómo claro, los seres humanos tenemos esta necesidad de entender las historias y de, como dices tú, esta generación automática de crear conexiones entre imágenes, y lo vinculaba también con el tema de la memoria y los estudios de la memoria, como muchas veces todo lo que tenemos es eso, ¿no? Es como la habilidad de recordar, y como la historieta en cierto modo te genera esta facilidad, ¿no? Porque en el fondo, como dices tú, seleccionas ciertos momentos y no todo, y este como filtro que tú haces también te genera estas instancias de ir generando como archivos de memoria, por así decirlo. Creo que la historieta igual tiene como esa ambivalencia, ¿no? Como dices tú, de arte también y como de documentación. Y no sé, creo que va un poco igual vinculado con tal vez la siguiente pregunta, que es la vinculación entre historieta y cómic documental, ¿no? O sea, el ¿por qué no ficción, por ejemplo? Te pregunto a ti, Edgar, yo sé que has tenido una carrera más amplia, donde empezaste haciendo ficción en su comienzo. ¿Qué te hizo guiarte ahora por esta visión más documental de la historieta, como de archivística, por así decirlo? Sí, mira, tal vez la respuesta más... bueno, ustedes me dijeron que podíamos pegarnos la bola. Sí, tal vez la respuesta más íntima que yo te puedo dar ante eso es que siempre tuve una necesidad, desde muy niño, la necesidad de la justicia. O sea, me interesa mucho que se genere justicia. Tal vez, por eso nos gusta ver estos dibujos animados donde existen estos superhéroes, nos gusta ver las películas de vaquero, de cowboy, donde el jovencito es el que viene, aparece y hace justicia en un proceso de injusticia. Por eso el Zorro también a la generación mía le gustaba tanto, porque él era un justiciero. O sea, esa posibilidad de hacer justicia es una historia que nos gusta mucho escuchar, y la escuchamos una y otra vez.
Entonces, cuando uno tiene la capacidad o se da cuenta que puede dibujar y puede hacer una secuencia, claro, también uno puede aportar a este impulso de la búsqueda de la justicia a través del arte gráfico que uno tiene. Entonces yo creo que apenas cuando ya me presentaron la posibilidad de hacer Los Años de Allende, yo lo acepté inmediatamente, porque como que se me despertó ese impulso tal vez de buscar elementos históricos fundamentados para entregar información a las personas, a la comunidad, para que tuviera una visión sobre la justicia y los procesos injustos que vivió Chile, que ha vivido Chile. Entonces por eso con Carlos coincidimos mucho en eso de querer hacer esta trilogía, que en el fondo para nosotros los 3 libros están sumamente unidos. Entonces, donde contamos momentos infames de la historia de Chile que han sido muy injustos. Sí. Y aquí yo también rescato un poco lo que dice un filósofo que a mí me gusta mucho, un filósofo norteamericano que ya falleció, que se llama Richard Rorty, que él hace todo un estudio con respecto a la literatura, y ahí yo lo uno con el cómic, con la historieta y con las artes visuales, que es que la literatura tiene la cualidad de entregarle la voz a los que no tienen voz. Claro. Y de esa manera hacer un acto de justicia. Yo creo que, de alguna manera, mira, también uno podría decir, oye, pero qué pretencioso lo que estás diciendo. Pero bueno, es lo que quería hacer yo, a través del cómic, darle voz a los que no tuvieron voz, poder entregarle a las personas que fueron siendo desaparecidas, que fueron siendo eliminadas, y al mismo tiempo toda su visión de mundo también destruida, darle esa posibilidad a través del arte de nosotros. Si podemos ayudar a dar un poco más de justicia, yo me siento sumamente pagado y muy contento y también muy orgulloso de lo que hicimos con Carlos. Eso no quiere decir que a mí no me guste la ficción. Incluso yo, antes de haber hecho Los Años de Allende, estábamos haciendo cosas de ficción con el mismo Carlos. Hicimos Heredia Detective, también hicimos Nueva Historia del Doctor Mortis. Yo antes había publicado algunas cosas también de fantasía, pero en el año 2007, junto con Juan Vázquez, otro gran dibujante, publicamos Platino, una revista que nosotros hacíamos como autoedición, que llegó al número 5. Hicimos 5 números, y en cada número yo hacía una historia que tuviera que ver con rescate de momentos cruentos de la historia de Chile o de la historia de la humanidad. Sí, cada número tiene eso. Sí, me hace harto sentido. De hecho, antes habíamos mencionado el tema de cómo muchas veces el cómic es un medio súper democrático, en el sentido que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Como que en el fondo necesitas la habilidad para dibujar, ¿no? Para coordinarte, pero a diferencia de otros artes donde, no sé, el cine, por ejemplo, el teatro, donde necesitas un gran equipo, mucha producción, el cómic puede ser a veces hecho por una persona o dos, y me hace mucho sentido lo que dices tú de dar voces a quienes no tienen voz, como que es un medio que se presta mucho para eso. Y además también, Jerko, también tú estás diciendo algo muy importante, de que también no es necesario ser un gran dibujante para hacer cómic. Entonces, como dices tú, está al alcance de cualquier persona poder rescatar un momento de la historia y narrarla. Ahora, si ustedes me dieron la posibilidad de poder expandirnos y pagarnos la bola, yo creo mucho también en que las artes tienen una capacidad de catarsis. Sí, o sea, te permite de alguna manera enfrentar estos miedos inconscientes, y a través del arte canalizar eso, y a lo mejor en proceso de sanación también. Sí, de hecho, ese efecto catártico, ¿sí? Uno como que se sana de ese peso, de ese... Claro. Y tiene la sensación de que estás haciendo algo con esa carga emocional que tiene en tu espíritu. Oye, sí, me surgen como hartas preguntas a raíz de lo que has dicho. Voy a tratar de tenerlas un poco, pero la primera es... O sea, arte de la pregunta, más que una pregunta, un comentario. No, es como en el fondo hay una necesidad humana por contar historias, que esa cuestión ha sido toda la vida así, literalmente desde que existimos, y muchas veces ha sido de forma gráfica. Ahí uno piensa en los dibujos, las cuevas, qué sé yo. Pero formulando como una pregunta, ¿tú crees que hay, en particular, con la historieta, podríamos decir que algo prácticamente instintivo del ser humano, considerando que todo niño o niña dibuja? Sí, yo soy en ese sentido, soy bien estructuralista. Yo creo que de todas maneras la necesidad de transmitir a través de imágenes es parte de la naturaleza humana. Y todas las niñas y niños del planeta hacen arte. Ahora, la sociedad, a medida que van pasando los años,
empiezan a aprenderse las normas sociales, de ahí la escuela, ahí es una de las que entrega más normas sociales, y va haciendo que las personas vayan o perdiéndose el proceso creativo o alejándose de las artes, y por los factores que pueden generarse esa distancia pueden ser desde la vergüenza o que tal vez se aleja de los cánones sociales, etcétera. Pero sí es un instinto absolutamente natural en el ser humano, porque tiene una función. La gráfica tiene una función a nivel de las niñas y los niños, que lo que hace es que yo me puedo apropiar de lo que dibujo. El dibujo me permite tomarlo, dominarlo y hacerlo mío, introducirlo dentro de mi bagaje interno. Claro. Entonces, eso es un acto, incluso, mira lo que voy a decir, es un acto hasta que se conecta con la magia. La magia, yo creo que una de las mejores definiciones de magia, alguna vez se lo leí a un autor que se llama René Huguet, en el capítulo de la prehistoria, porque la prehistoria, el periodo del arte de la prehistoria tiene mucho que ver con la magia, es que la magia sería cuando la parte corresponde al todo. Si yo tengo dominio sobre la parte, puedo dominar el todo. Entonces, si yo dibujo un árbol, si yo dibujo una montaña, si yo dibujo un auto, de alguna manera, ese instinto inconsciente me dice, tengo poder sobre eso. Y eso es fascinante cuando tú haces cómic y te das cuenta que puedes dibujar una nave espacial, o puedes dibujar a las naves espaciales de Star Wars, tienes de alguna manera un cierto poder sobre esa imaginería. Sí, por eso para mí yo creo que las artes es fundamental en la educación, y a toda edad. Y en ese mismo sentido, bueno, yo como profesor de filosofía siempre creo que la base de la filosofía es la pregunta por qué es el ser humano, que se extiende a qué nos hace humanos. Y mi respuesta siempre es, la filosofía nos hace humanos porque nadie más puede hacerlo. Pero ahora que te escucho, claro, pareciera que efectivamente algo que es aparentemente al menos exclusivo del ser humano es la capacidad de producir arte, de crear. Sí, incluso han habido algunas polémicas intelectuales con respecto a qué es primero, la imagen o la idea. Sí, yo soy del bando de que creo claramente que la imagen va a venir en muchas instancias, va a venir primero, van a haber ideas que van a generar imágenes, pero la imagen tiene una potencia cultural, es un motor cultural que nos sigue acompañando y nos va a seguir acompañando durante milenios. Yo creo que el cerebro, si vemos el proceso de evolución, todavía faltan milenios para que el cerebro pase a lo mejor a otro nivel, pero nuestro cerebro actual es el mismo, como dice Coleman, el mismo del Paleolítico. Somos los mismos. Exactamente. De hecho, me hace mucho sentido eso de la imagen, porque hay hartos estudios que demuestran que una vez que uno vive un evento, por así decirlo, tu cerebro automáticamente crea una narración de ella y tiende a ser muchas veces una narración visual, por así decirlo. Como que vemos en imágenes y tiene lógica también que nos expresemos en imágenes. Y es interesante también porque socialmente muchas veces la sociedad tiende como a negar esto, o ejemplo, que es lo que decía Thierry Goldstein en su libro de El sistema de la historieta, que tenemos un paradigma altamente logocentrista. Y por eso tendemos a creer, por ejemplo, que la palabra es más fuerte que la imagen, cuando, como dices tú, como todos sabemos, la imagen viene antes. Pero como está tan inculcada en nuestra sociedad, ¿cachai? Está en todas partes, se da esta iconofagia que consumimos imágenes todo el rato, que por lo mismo no la apreciamos y no tomamos el valor que realmente tiene. Pero es súper bonito lo que mencionas tú de darle el valor que en verdad siempre ha tenido y que merece esta habilidad como pictórica, de representar, de, como dices tú, empoderarse a través también de la iconicidad. Creo que eso es súper bonito. En ese otro sentido que uno como dibujante, cuando comienzas a dibujar cosas, te das cuenta de que no dibujas algo hasta que lo entiendes. Como dices tú, cuando uno dibuja un árbol, uno cuando es niño como que dibuja una raya nomás. Una vez que te vas entrenando y logras entenderlo y dibujarlo bien, te das cuenta que lo dibujas porque logras entenderlo. Entonces, en ese sentido, te pregunto si crees que como historietista uno igual tiene que tener esta visión de intentar entender el mundo, más allá de solo por retratarlo, sino como una forma como de vida, por así decirlo, ¿cachai? Como que te hace sentido entender el mundo para después, como dices tú, empoderarte de él, recrearlo o usarlo a tu favor para contar historias. Sí, yo creo que trabajar con imágenes también significa reflexionar en torno a imágenes. Y justamente yo creo que una otra maravillosa cualidad que tiene la historieta, que a mí me fascina como arte, es que una niña, un niño en África, en Oceanía y en el país más lejano del mundo, que es Chile, lo entiende, lo entiende de manera intuitiva. Entonces, es muy universal. Ahora, pedirle a las personas también que hagan
reflexiones muy profundas en torno a las imágenes. Por eso lo he hecho hacer historietas. Eso es lo otro bueno, que también no es necesario. Puede ser que alguien quiera hacer una secuencia no muy reflexionada, o a lo mejor muy superficial. Yo creo que no hay normativas, no hay reglas. Alguien puede tratar de hacer reflexiones muy profundas con la imagen y otra persona puede simplemente jugar con ella y pasar. Es todo válido. Sí, para mí es todo válido, sí, de todas maneras. Ahora, si se puede llegar a un plano de reflexión, también es bueno porque uno va entregando contenido y puede afrontar, ¿en qué medida? Mira, que otra cosa que a mí me impresiona mucho también, que lo vivimos con los años de Allende y ahora con los Selknam y con Víctor Jara, es cómo ha impactado también a muchas personas que no tienen nada que ver con esta historia. Sí. O sea, yo he conocido personas en los lugares donde hemos estado promocionando el libro que se emocionan mucho con historias que no tienen nada que ver con su vida. Y eso también es interesante, ese fenómeno. Que por eso yo creo que es importante también reflexionar, porque nos queda mucho que investigar, mucho. El cómic puede ser una fuente de investigación, y yo creo que por eso también ha entrado muy fuerte en la academia, que está recién en pañales. Sí. Nuestro mismo análisis de nuestro cerebro, cómo funciona con respecto a la percepción visual, está todavía en pañales. Sí, de hecho me hace harto sentido. Hace poco leí a un autor que se llama Neil Cohn, que escribió un libro que se llama The Visual Language of Comics, y hablaba de lo mismo, de cómo la letra se ha estudiado mucho durante años, ¿no? Y la percepción visual y la forma como de conectar letras con palabras y nuestro cerebro, etcétera. Pero la imagen, pese a que es tan universal como si tan antigua, se ha estudiado re poco. Como que hay un tema, que tal vez por lo que decía antes del paradigma logocentrista, pero es súper potente cuando te pones a ver lo difícil que es hacer estas conexiones, lo que comunican. De hecho, el mismo Neil Cohn hacía una subdivisión que él decía que la base del cómic no era la viñeta, sino que era el punto y la línea, y analizaba, pero punto por línea, ¿cachai? Todo lo que significaba, y era un trabajo así, pero meticuloso, y es un libro más o menos moderno, no sé si habrá salido hace 5 o 6 años. Como dices tú, hay mucho que explorar, y es súper interesante que hoy en día le estén dando más cabida en las universidades como tú, o como elemento más teórico, más técnico en las universidades, en lugares de estudio. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Crees que va para allá la tendencia? ¿Que cada vez más el cómic va a estar más presente en...? Sí, de todas maneras, ya no hay vuelta atrás, y esto ya es ya cada vez más carreras, más universidades están abriendo espacios para posgrados, para que posgrados se analice el cómic o la narrativa gráfica. Entonces se están haciendo análisis estéticos, semiológicos, a partir de las viñetas. Claro. A mí me ha tocado ir, me han invitado algunas veces a escuchar conferencias que analizan cómic acá en Chile, en la Universidad Católica, en la Finisterrae, y es impresionante. Incluso ya me ha tocado 3 charlas que hacen análisis de mi trabajo. Qué interesante. Eso es muy emocionante, sí. Y yo mismo quedé impresionado y dije, yo nunca me había dado cuenta que hasta dónde podía hacer, nunca fue mi intención, pero cómo puede llevar mis imágenes pueden ser analizadas a un nivel que yo no lo había percibido. Claro. Eso ahí te das cuenta de que, como pasa en todas las artes, el autor hace algo, pero ya después, cuando se muestra, ya deja de ser de uno, ya toma vida propia a partir de quién lo lee o quién es el espectador. Claro. Es otro fenómeno también artístico, sí. Como que le pertenece al público también, no solamente a los autores. Y a propósito de esa relación entre la creación, cómo lo recibe el público y lo que tú buscas, quiero volver un poco a la conversación cuando habla de la necesidad de hacer justicia, y cómo en el fondo, de hecho, en esta trilogía que nos hablabas, puede ser una forma de hacer justicia y darle voz a los sin voz. Pero a mí me pasa que, bueno, a lo mejor me arrepiento mañana de esta afirmación, pero estaba pensando que siento que la justicia está muy ligada a la paz. ¿En qué sentido? A yo estar tranquilo porque se hizo la justicia. Entonces la gente en el fondo que lucha por saber dónde están, ni siquiera quieren venganza, quieren saber dónde están, que las personas que tengan que pagar paguen según el sistema legal y estar tranquilos. Tú nos dices que en el fondo tus historietas buscan hacer esa justicia, pero yo cuando leo Los Años de Allende, cuando leo nosotros los Selknam, como que no sé si salgo tan en paz como lector. De hecho, uno sale hasta enojado o resignado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo juega eso entre
la indignación que causa leer un cómic documental de sucesos terribles, como algunos de los que narras, con esta justicia que buscas también realizar. Sí, yo creo que ahí es donde tal vez aportamos un poco, y esa, o sea, utilizando esa frase, pero yo creo que tiene mucho sentido, una imagen que tiene mucho sentido, lo del granito de arena, porque permite que las personas entregarle herramientas para que después se puedan enfrentar de acuerdo a su decisión personal, si siguen investigando o no, o que quieran plantear este tema de conversación con otras personas, o que se quiera seguir investigando, porque a todos nos ha pasado que por cierto programa de televisión, por cierto cómic, por cierto documental, uno le despierta interés y sigue trabajando. O sea, para mí un ejemplo muy, muy bueno es lo que pasó con Cosmos de Carl Sagan, que la serie Cosmos no tan solo habló de astronomía, sino que habló de historia, habló de arqueología, habló de arte, y para mí fue impresionante en el capítulo de Marte, cuando mostró las ilustraciones de Michael Whelan. O sea, ahí muestra dos o tres ilustraciones de un ilustrador norteamericano, Michael Whelan, que hacía portadas de novelas de ciencia ficción y de fantasía. Entonces, yo dije, lo vi y dije, eso quiero hacer yo, eso lo quiero hacer. Entonces, también no es tan solo esas emociones que te provoca la lectura o el acercamiento a un elemento, a un objeto cultural que está entregando información, sino que lo ideal sería que te motive a seguir investigando. Y la generación de astrónomos que ahora están que son de 30 años, 40 años, 50 años, yo te lo doy firmado, te lo aseguro, que gente que no tan solo le gusta la astronomía observando estrellas, sino que también son muy buenos lectores de historia, muy buenos lectores de antropología. O sea, la astronomía también va variando de acuerdo a cómo cada sociedad la va observando también. Y eso es bien interesante. Y yo creo que ha pasado con muchas, la Tierra en que vivimos, bueno, en cómics, por ejemplo, Persepolis de María Satrapi. O sea, piensa cuánta gente después se acercó a la Revolución Islámica desde el punto de vista de lo que cuenta la narradora en esa obra. Eso es fantástico. Y sí. Hay otra pregunta que me surge, es porque, claro, dices que en el fondo es granito de arena que abre la investigación, y al mismo tiempo, yo cuando leo nosotros los Selknam y veo la bibliografía, bueno, acá hay un profundo proceso investigativo para poder realizar esta obra. Entonces, ¿tú crees que el cómic documental, estamos asumiendo que existe algo así, pero yo creo que eso es lo que tú con Carlos hacen, tiene no sé si el mismo valor, pero en el fondo juega con un paper, con un artículo en una revista científica, en una revista de historia? Sí, yo creo que sí. Puede colocarse en el mismo lugar, de todas maneras. Porque hay una investigación con bibliografía, hay una investigación gráfica, claro. Y así como un investigador también va a dejar cosas afuera. Porque si tiene un investigador, tiene una hipótesis, va a necesitar de alguna u otra manera recopilar información que apoye en su hipótesis, y va a seleccionar también. Pasa lo mismo con un cómic documental. También van a quedar cosas afuera y los autores van a decidir qué dejar adentro y qué no. Entonces, porque de alguna manera, desde el punto de vista de la historia y de la memoria y de los recuerdos, nadie es objetivo, nadie. Y la historia la hacen los historiadores. Y los historiadores son los que seleccionan qué mostrar. Por eso es tan bueno este fenómeno que historiadores jóvenes van a mirar la historia desde nuevos puntos de vista. Y van a rescatar elementos que antes otros historiadores no habían rescatado, o simplemente lo miran desde dan otra versión. Entonces eso es fascinante, de que no son bloques, bloques de piedra que no se pueden cambiar. Entonces, sí, yo creo que me gusta harto tu pregunta, porque es una pregunta que da un poco de escozor responderla, pero yo te digo que sí, de todas maneras. Puede ser también un elemento que recopile información, que la elabore, que construya algo nuevo a partir de lo que otros historiadores han construido también. Sí, me resuena mucho la frase al comienzo del Años de Allende que decía: mientras algunos hacen la historia, a nosotros nos quedará hacer la historieta.
resuena mucho, como que me hace mucho sentido, igual como hablabas tú de esta labor también, como que muchas veces la gente ve el arte casi como algo inocuo, como que está ahí nomás, pero creo que, y escuchándote, me hace mucho sentido que también es una forma de aportar desde el campo de uno, ¿no? Tal vez uno no es tan, no sé, revolucionario, no anda haciendo labores de paz, yo qué sé, repartiendo comida, etcétera, pero esa labor que dices tú de utilizar el arte como una forma de generar interés en la gente, de expandir el conocimiento también, porque muchas veces creo que hay ciertos tipos de arte que tienden a ser tal vez un poco elitistas o generan cierto roce, por así decirlo, con la gente en general. La historieta es todo lo contrario, ¿no? Es este arte, como dices tú, que como tiene imagen, es universal, la gente se puede acercar más fácil. De hecho, yo creo que la gente es más fácil crecer con la historieta que se acerque a un paper sobre, por ejemplo, los años de Allende. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es tu labor ahí como o más bien la responsabilidad que tienes, creo yo, como narrador, de también como entregar estas cosas a la gente, cómo lo van a tomar también? No sé si te ha pasado que igual de haber detractores o gente que se oponga, por ejemplo, a las cosas que pasan, o en sí no le gusta el tópico que se está tratando. Creo que incluso Carlos me comentaba eso, que muchas veces cuando sacó los años de Allende, harta gente vino a alegarle, decía, si ustedes no vieron esa parte de la historia, ¿por qué comentan? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es tu acercamiento a eso? Porque igual van a ver como tira y afloja, por así decirlo, cómo aceptar la crítica, cómo llevarse con eso. Sí, mira, cuando nosotros publicamos Los años de Allende, yo lo tomé con mucha responsabilidad, yo lo tomé con mucha seriedad, y con Carlos estábamos muy preocupados de ser lo más respetuoso de todo ese periodo histórico tan importante. Y nos preparamos para recibir también los ataques. Claro. Con Carlos nos preparamos. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Si recibimos ataques fueron muy pocos, pero comparado con todo lo que recibimos en buena, yo creo que la conclusión final es que la gente lo agradeció mucho, y yo creo que tal vez uno de los elementos que más la gente agradeció fue que Los años de Allende se transformó en un puente entre las generaciones. Sí. Y también pasa con los Selknam, y de alguna manera con Víctor Jara, que gente que no sabía de esa época, por ejemplo, estudiantes de secundaria no saben, hay muchos estudiantes que no tienen idea de lo que era la Unidad Popular, y que incluso hubo un golpe militar. Entonces, este libro se transforma en un puente y permite la conversación entre las generaciones. Y la generación de mis padres y de mis abuelos también quiso, de alguna manera, el miedo era tal que se hablaba poco. O sea, en mi casa se hablaba el tema, pero siempre estaba la precaución de que en el fondo fuera el interior de la familia, porque mi mamá trabajaba en un ministerio, era secretaria en un ministerio. Entonces estaba el temor de que alguien supiera de que se están conversando cosas que son revolucionarias. Entonces, claro. Por eso valoro mucho eso de que para mucha gente fue muy emocionante, lo agradeció, porque le permitió volver a hablar el tema, claro. Volver a conversar y a contar las experiencias que vivieron durante la Unidad Popular, cómo fue el golpe para las personas, y después durante la dictadura cívico-militar. Hay gente que no quiere conversarlo, no quiere contarlo a sus nietos, pero resulta que los nietos vienen y les plantean qué pasó en esa época, qué les pasó a ustedes como familia. Entonces, en ese sentido, creo que fue absolutamente positivo cómo la gente lo tomó. Claro. Sí. Y yo creo que cabe de cajón la pregunta también, ¿cómo es tu relación con el cómic y la política? Porque como dices tú, es súper importante hablar de política, porque si no, no podemos generar diálogo en definitiva, no podemos generar estas conversaciones que son súper enriquecedoras y que son necesarias por el mundo moderno, donde estamos obligados a convivir en sociedad, ¿cachai? ¿Cómo ves tú la política? No viéndola tal vez como esta idea que tiene la gente, como súper partidística, de política de políticos, sino como las relaciones de poder en la sociedad, en definitiva, ¿no? ¿Cómo ves tú la importancia de generar un cómic político y si crees que el arte es inherentemente político? No sé si te hace sentido eso. Sí, incluso yo soy más radical. Yo digo que todo es política, todo. Yo en una época pensaba de que la palabra política viene de polis, y polis es la ciudad en griego, es la comunidad que reflexiona en torno a sus intereses y toma decisiones, pero como comunidad. Entonces, yo antes planteaba de que yo, abriendo la puerta de mi casa, coloco un pie en la vereda, ya estoy viviendo la política en sí, porque si hay una luminaria que no está funcionando, yo tengo que comunicarme con la empresa
de electricidad o con la municipalidad, ya estoy haciendo política. Claro. Pero ahora la política también está dentro de la casa. Claro. O sea, por ejemplo, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está muy mal interpretada, y lamentablemente como ciudadanos chilenos nos acercamos muy mal a la declaración porque suponemos cosas y no las leemos. Yo creo que es una de las cosas peores que tenemos como seres humanos, que somos buenos para suponer, pero Claro. nadie ha leído la declaración, los 30 artículos de la declaración. Eso también, que es una estructura legal, te rige incluso dentro de tu casa. Entonces, creo que la política está en todo y el arte también es político. Bueno. Sí, y si alguien no quiere hacer algo político, claro, puede hacerlo sin ningún problema y va a seguir haciendo arte, pero así todo también tiene algo de político. Si alguien quiere tratar de hacer una expresión artística lo más alejada posible de lo político, te aseguro que si uno empieza a buscar los elementos, los va a encontrar. Sí, me hace mucho sentido. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que los típicos cómics más comerciales tienden a creer que no son políticos, pero tú te das cuenta que igual hay una visión de un personaje, cómo se relaciona con el mundo, cuál es su estatus, cuál es su jerarquía, etcétera. Como que me hace mucho sentido. Sí. O sea, Superman, Batman, todos los superhéroes, claro. Marvel, todos son súper políticos. Batman un plutócrata, básicamente. Sí. Superman. Además que los materiales que se ocupan para realizarlo lo hizo un trabajador, y por ese mismo hecho ya es parte de la sociedad, del sistema productivo, así que... Y también, claro, segundo lo que decía Rodrigo, que lo personal es político, de esta gran lucha que se da mucho también del feminismo. Sí. En el capítulo que tuvimos como invitado a Gonzalo Martínez, yo me acuerdo que una pregunta que surgió es si se puede hacer algo así como un Santiago historietístico, a raíz de cómo se representan distintas historietas la ciudad. Y me parece que podemos hacer una pregunta similar respecto a si es posible hacer algo así como un Chile de los 70 y 80 solo a través de la historieta. Y voy a enumerar algunas obras de esta época como Los años de Allende, Los fantasmas de Pinochet, Silencio en el estadio, El Cardenal, El golpe, Ese maldito Allende, Pinochet ilustrado, Mamá yo te recuerdo, Víctor Jara, el libro tuyo con Carlos. Tenemos Santiago 1973, de Juan Vázquez, Operación Chile, y algunos más, Vencidos pero vivos, que incluso ni siquiera son solo de chilenos. Hay muchas opciones. Es posible que yo, como supongamos no chileno, pueda conocer de este país y de esos 20 años a través de meramente la historieta y hacerme una imagen más o menos cercana a lo que fue esa época. Sí, yo creo que sí. La historieta en este momento está entregando se están planteando distintas maneras de contar historias. Y la visión política ha aparecido muy fuerte en la historieta chilena. Entonces, claramente, yo creo que una persona, si quisiera leer varios de los títulos que tú nombraste, se puede llevar muy bien una visión de la política en Chile, de todas maneras. Porque, ¿sabes qué? Finalmente, una de las cosas que también nosotros con Carlos lo conversamos bastante cuando vamos a conferencias o lo conversamos con personas, es que Los años de Allende y todos los títulos que tú nombraste recién, todos también hablan del Chile actual. Porque cuando uno se acerca a la historia del arte, también se acerca de acuerdo al punto de vista de uno, en la actualidad. Entonces, podemos hacer un análisis del arte griego, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de nosotros también. Por eso ha ido cambiando la historia del arte. Las primeras vanguardias, gran parte de su influencia la sacaron del arte prehistórico, del arte africano, del arte del mundo mediterráneo. Entonces, se habla del Chile actual. Y ahí uno se da cuenta que si queremos hablar de un Chile desde el momento en que Salvador Allende es elegido, la Unidad Popular aparece, viendo el golpe militar, etcétera, estamos hablando más de 50 años, nos damos cuenta que el periodo es tan corto históricamente, que los fenómenos todavía siguen ocurriendo. O sea, todavía vivimos las consecuencias de este periodo, y la Unidad Popular no habría llegado al poder si no se entiende también el siglo XX. Eso es bien importante tenerlo claro. La elección de Allende en el año 70
es producto de una lógica que parte desde el siglo XIX. Es la consecuencia lógica. Entonces, eso es bien interesante, de que estamos analizando ese periodo, pero estamos hablando del Chile actual también. Sí, de todas maneras, sí. Concuerdo con tu pregunta. Y en ese sentido también crees que la historieta, en cierto modo, como con lo que me mencionas, como que le sale la conclusión un poco de que es igual un poco la lucha contra la apatía, porque creo que en esta sociedad como que hay mucha indiferencia sobre muchos temas, ¿no? Y siento que este acercamiento del arte, en este caso del cómic, ¿no? Como que busca anteponerse a eso, es como hacer que a la gente también le importe o se acerque de manera más expedita. A menos me pasa eso un poco cuando consumo arte. Me pasó, por ejemplo, con nosotros los Selknap, que siempre lo menciono, que es uno de mis cómics favoritos, y no lo digo solo porque estés acá, sino que uno de los pocos cómics que me dejó pensando y me hizo como reconsiderar ciertas estructuras mentales que antes tenía. Ejemplo, cuando mencionaba sobre cómo los Selknap no tenían esta relación de propiedad, como ellos se movían y no cosechaban, y es la típica como que la gente siempre critica, no, los mapuches nunca trabajan la tierra. Pero tú te vas a pensar, ¿por qué tendrían que trabajarla? ¿Por qué esa visión eurocéntrica de propiedad de terreno, cuando en verdad hay otra visión totalmente distinta que es igual de válida? Y nosotros los Selknap me hizo darme cuenta de eso, que fue como, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que no me estaba cuestionando, y a través de esta historieta, que probablemente me hubiera acercado a la cultura Selknap de otra forma, me hizo generarse como remesón. En ese sentido, creo también que tienes como esa labor o en general el arte tiene esta visión como de luchar con la apatía, de hacer que la gente sea más empática en definitiva, ¿no? Que como que tome, no sé si tome una bandera de lucha, pero al menos tenga una opinión respecto a estas temáticas que son tan importantes o también tan universales. Sí, porque bueno, con Carlos somos profesores y de alguna manera la docencia como actividad nos va a estar acompañando siempre. Entonces, yo por lo menos, cuando hago cómic, cuando estoy dibujando una página, es mi método. Otra persona puede tener otro método, y va a haber otra persona que va a tener otro método, y así pueden haber muchos métodos. Pero yo personalmente, Rodrigo Olgueta, cuando me enfrento a la página, siempre estoy pensando en el lector. Claro. O sea, estoy siendo claro en lo que estoy dibujando para que cuando la persona pase de una viñeta a otra viñeta o de una página a otra página, le queda claro que estoy hablando del mismo personaje, le queda claro que son tres personajes y que estoy ocupando distintos puntos de vista de los tres personajes. Entonces, para mí es muy importante esa instancia, siempre ponerme en el lugar del que está leyendo. Entonces, creo que con Carlos compartimos un poco ese interés de que el lector pueda reflexionar, invitarlo a reflexionar. Sí, invitarlo a que después esté motivado a buscar sus propias conclusiones y haga sus propias investigaciones, sus propios análisis. Claro. Yo creo que para mí eso es muy importante, fundamental. Es como cuando uno hace una clase. Claro. Yo como profe me interesa eso también. Claro. Que los estudiantes hagan a partir de lo que hablamos, puedan hacer su análisis. Claro. Y ¿sabes qué? Yo creo que una de las experiencias humanas que es muy gratificante es cuando uno cree que descubrió algo nuevo. No importa, a lo mejor ya se ha descubierto muchas veces, pero esa sensación es impagable, y lamentablemente como sociedad occidental muy pocas personas la han vivido, y está al alcance de todos. Se tiene la sensación de que estoy descubriendo algo por mi esfuerzo, y el cómic lo puede lograr de todas maneras. En el fondo, si el cómic está utilizando mecanismos cognitivos humanos que lo han acompañado desde 100.000 años atrás, claro que puede también generar toda esa experiencia humana, desde el emocionarse. O sea, por ejemplo, yo he visto más gente joven diciéndome que se ha puesto a llorar con un cómic que a lo mejor lo que hizo en mi época. O sea, nosotros, cuando lloramos con un cómic, era como un cansado. Claro. Ahora la gente se está emocionando con un cómic, está llorando. ¿Sí? Y en ese sentido, como había dicho Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. ¿Crees que crear igual es educar? ¿Tiene como esa vinculación? Sí, de todas maneras. Sí, pero vuelvo a insistir. Es lo que nosotros con Carlos Reyes y otros autores más buscamos. Hay otros autores que van a buscar otra cosa y es absolutamente importante, y es bueno que exista también. Esa diversidad. Sí, porque también puede haber gente que se asuste y diga, oye, pero yo quiero hacer un cómic de, no sé, de alguien que juega pool. Claro, que sea como más de distensión. Igual, claro. Maravilloso, fantástico, que invitar a todas las personas que si quieren crear historia, ya sea dibujada, escrita, que armen equipo, que lo hagan, que no
pretendan. Yo creo que lo más importante es que uno lo pase bien. Sí. Sí, eso es. Y yo personalmente, cada cómic que hago, trato de pasarlo bien. Por eso, en este momento, si hay algo, una historia que a lo mejor no me motive, no la voy a aceptar. Claro. Pero tiene que motivarme mucho la historia. Y bueno, y ahora con Carlos estamos haciendo la adaptación de El último grumete de la Baquedano, de Coloane, que es aventura. Y yo lo estoy pasando súper bien también. Sí, ahora estoy dibujando unas escenas de fantasmas. Qué entretenido. Sí. Y en el caso del cómic documental y esta lógica de pasarlo bien, ¿cómo lidias emocionalmente con lo que tienes que leer? Me imagino, bueno, estoy asumiendo, tú no me puedes confirmar o no, pero que también muchos recursos gráficos, digamos, imágenes reales de la época que deben ser muy duras. ¿Cómo lidiar con hacer una historia de la Unidad Popular, una historia de los Selknam, con en el fondo tu salud mental prácticamente, y pasarlo bien además en el proceso? Sí, es muy buena pregunta esa, porque, mira, justamente lo que estábamos conversando, abre la puerta para darnos cuenta de que la historieta también trabaja con la psiquis profunda. Claro. Entonces, a través de la historieta tú puedes bucear en tu espíritu y en tu alma y en el espíritu de una comunidad. Entonces, claro, ha sido difícil. Yo creo que de manera, con Carlos, de alguna manera, cada uno a pulso tuvimos que enfrentar el volver a levantarnos después de ver tantos momentos terribles también. Y bueno, y yo lo contaba en algunas charlas que con Víctor Jara fue muy difícil trabajar. Incluso en un momento con Carlos nos juntábamos en su casa a diseñar las páginas y no éramos capaces de escuchar a Víctor Jara. En un momento, cuando ya comenzó el ciclo de entrevistas por la promoción del libro, estábamos preocupados porque íbamos a ser capaces de hablar del libro sin emocionarnos. Claro. Y bueno, yo hablé con un amigo psicoanalista y él me dio un par de tips, o sea, 3 conceptos, y entendí claramente lo que me estaba pasando. Entonces yo estaba contando la historia de mi papá también, porque en el fondo la historia de mi papá es muy parecida a la historia de Víctor Jara, y es la historia del 90% de la población de Chile, que viene de un sustrato muy popular, viene de un sustrato de mucho sufrimiento, mucha pobreza, donde, bueno, en el caso de mi papá, las herramientas que se construyó para enfrentar la vida fue la mecánica. Víctor Jara, las herramientas que construyó para enfrentar la vida fue la música, la guitarra, el teatro, el folclore. Entonces, eso inevitablemente va a salir, inevitablemente. Cada artista siempre va a plasmar algo personal en lo que hace. Uno se desnuda más de lo que se imagina, más de lo que cree. Uno no sospecha eso. Entonces, por eso también hay autores que a lo mejor evitan contar ciertas historias porque no quieren quedar desnudos ante los demás. Claro. Hay un tema de vulnerabilidad también. Sí, y claro, yo no sé, hay muchas cosas mías que están en esos libros también, desde el punto de vista de las imágenes, desde el tipo de ropa que dibujo, los barrios que dibujo, el tipo de estructura física que dibujo, tiene que ver también con mi vida. Sí, entonces, bueno, eso a pulso nomás uno lo va sanando, pero yo creo que una buena solución es cuando uno toma conciencia de eso, te ayuda mucho. Y después que yo me entregó esos tips, este amigo psicoanalista me entregó esos tips para poder entender lo que me estaba pasando, sentí un alivio que me permite hablar de Víctor Jara sin emocionarme, porque nosotros trabajamos con archivos judiciales. Entonces, esos archivos judiciales, por ejemplo, el tema de la exhumación de Víctor Jara es a partir de una persona que estuvo ahí, lo vio. Todo lo que ocurre en la primera parte del cementerio general, cuando se está extrayendo el ataúd de Víctor Jara, todo eso ocurrió, eso fue real. O sea, el ataúd se estaba desarmando, y eso yo lo quise contar. Aparece en el libro. O lo que es el homicidio de Víctor Jara es a partir de la reconstitución de escena del conscripto, de la versión del conscripto. Puede ser que a lo mejor no es la verdad, porque lamentablemente el pacto de silencio ha sido tan feroz que nadie prefiere ir a la cárcel, estos tipos, antes de contar lo que ocurrió, que tenemos solamente la versión del conscripto Paredes,
si no lo recuerdo, ya se me iba olvidando no recuerdo si es Parada o Paredes, pero es la versión de él, que tiene su incongruencia, tiene sus contradicciones, pero es la versión que permite ubicar a los autores. Entonces, y también mostrar la vida de un artista excepcional, un tipo que tenía, yo creo que Víctor Jara tuvo la conciencia de que tenía una misión. Entonces, eso se refleja claramente en su obra artística, por eso nosotros rescatamos Por Ancho Camino, Vamos por Ancho Camino, ese videoclip, que si uno lo analiza, ahí hay un mensaje sumamente claro y político en ese videoclip. Que tengo entendido, según alguna vez alguien me dijo que era uno de los primeros videoclips de la historia de la música chilena. Entonces, todo eso claramente que uno lo va emocionando y claro, va repercutiendo en la psiqui, y por eso yo creo que lo más importante es tomar conciencia de eso, y para que las emociones, por último, uno las pueda ir canalizando con las herramientas que tiene, pero por último, un intento de canalizarlo. Una pregunta que se ha repetido sin quererlo en algunos capítulos, y que me parece que cae de cajón a raíz de lo que estás diciendo, es el acto de crear historietas. ¿Te sirve para conocerte a ti mismo también? En el fondo, ese proceso un poco inconsciente que hay, en el cual a lo mejor lo dibujaste con la ropa que tú usas, pero no te diste cuenta, lo hiciste sin quererlo. ¿Es un proceso de autoconocimiento también la creación, crees tú? Yo creo que sí, de todas maneras, porque sale mucho del mundo interior de uno, de la vida de uno, de la experiencia, de las emociones, de tu familia, de todas maneras, sí. Pero otra cosa es si uno estudia eso como para autoconocerse. Pero sí se puede, o sea, de todas maneras. O sea, porque viene de una psique profunda, y además yo creo mucho también en el inconsciente colectivo. O sea, de alguna manera también la comunidad tiene un inconsciente, y el arte lo que hace es bucear de ese inconsciente colectivo y sacar a flote. Bueno, yo por ejemplo ahora estamos a punto de publicar junto con la editorial Antú, que es de María José Domach, una historia bien cortita de 30 páginas, en la cual yo lo único que me pidieron que hiciera era la relación Chile-Bretaña, nada más, la región de Bretaña, del norte de Francia, con Chile. Es un cómic por encargo que me pidieron de Francia, que lo va a publicar Antú, el único, nada más. Entonces yo lo que hice un ejercicio creativo, en la cual me dejé fluir, hice una especie de flujo mental donde las historias fueron apareciendo sin mucha reflexión. No reflexionaba mucho en torno a construir un guión, a que tuviera una estructura en la cual presentaba el problema, luego el desarrollo, luego una conclusión, sino que sin cuestionarme mucho, contar una serie de historias que tenían como punto en común la constelación de Orión, el cinturón de Orión que se ve en todo el planeta. Entonces, y cuando yo estaba terminando, María José me dijo, ¿y por qué no cuentas una historia de una experiencia que yo viví en un muelle allá en Francia? Y claro, ahí estoy contando algo sumamente íntimo. O sea, una reflexión muy íntima, pero al mismo tiempo también muy universal. Entonces, claro, yo ahí, en este cómic, por lo menos en Orión, así se va a llamar, yo quiero hacer ese trabajo de autoconocimiento, consciente. Ahí lo estoy haciendo conscientemente. Y me dibujé a mí mismo, hay un par de páginas que me dibujé a mí mismo, teniendo ese temor de que a uno le da pudor. Sí, me estoy exponiendo demasiado, pero ya no importa, le damos. O sea, sin mucho control. Oye, y me gustó mucho el resultado. Y en ese sentido, al comienzo hablaste un poco del poder de la imagen, pero de todos los medios artísticos que utilizan la imagen, no sé, la fotografía, la pintura, ¿por qué la historieta? ¿Qué fue lo que te dijo, no, este es el medio donde yo quiero expresarme, donde yo quiero canalizar, donde quiero generar catarsis? ¿Qué es lo que tiene la historieta para ti que otros medios no tienen, y qué es lo que te motiva a usarlo como tu forma de expresión principal artística? Sí, yo creo que primero me fascinan las películas, me fascina mucho el producto televisivo, lo encuentro fascinante. Y la idea de contar de contar historias a través de imágenes, eso siempre fue muy atractivo para mí, y siempre tuve las ganas de
generar mis propias historias con imágenes. Pero hacer una película es muy caro, y yo creo que debe ser un ejercicio muy cansador tratar de producir una película. En cambio, con el cómic tienes lápiz y papel y nada más. Entonces yo desde que comencé a hacer historietas desde niño, me puse a dibujar y hacer la historia que yo quería. Entonces yo creo que la motivación principal es contar historias a través del dibujo, de todas maneras, sí. Eso es. No. En cierto sentido, hartos colegas han dicho lo mismo, como esa idea de no estar mucho hacerse de animación y el cómic está más cerca y como que se da, como dices tú, es como más natural. Mira, por ejemplo, más propio, disculpa, siempre me fascinó mucho las películas. A mí me gustaba mucho ir al cine, y desde niño y de adolescente iba solo al cine. La fotografía, es que la iluminación de los rostros, de los lugares, era algo que a mí me gustaba mucho, y siempre de repente empezaba como a descubrir diferencias de los directores, cómo ciertos directores daban cierta importancia a los colores, a las luces, y eso lo encontré fascinante, y me di cuenta que a través de la ilustración lo podía hacer. Por eso me gusta de repente dar algunos brillitos de contraste, y el cómic al mismo tiempo también. Entonces siempre me pregunto, cuando estoy planificando viñetas, ¿de dónde va a venir la luz? Siempre para mí es una pregunta que me la hago para tratar de dar esa atmósfera. Sí, por eso cuando dibujé la página del Dr. Morty, con esos monstruos que parecían de las penumbras, me encantaba dibujarlos porque era muy cinematográfico. Sí, también un toque que es muy tuyo, siento en tus historietas, que se repite harto, es el uso del grafito. He visto mucho que a veces optas por el grafito en vez de la tinta en sí. ¿Por qué? ¿Por qué como, no sé si decirlo, como este dibujo al desnudo, o qué es lo que intenta? ¿Por qué el grafito? Eso como que me llama mucho la atención, al menos. Sí, una cosa que me gusta mucho del grafito, primero, es la espontaneidad que te permite esta técnica, en la cual si te equivocas, pasas con una goma. Claro. Eso es ese peso que no tiene la tinta. Trabajar con tinta china tiene la complicación que si yo doy una tinta una aguada mal dada, no puedo volver atrás. Claro. En cambio con el lápiz grafito sí. Entonces ya te quita un peso del error, que el error puede ser fatal. No, con el lápiz grafito, si te equivocaste, puedes borrar y volver atrás. Lo otro que me gusta mucho del grafito, es el proceso de construcción. Tú vas construyendo de a poco. Puedes trabajar con líneas muy suaves, pero al mismo tiempo siempre hay una sorpresa de cómo puede quedar al final. Y tú puedes forzar esa sorpresa simplemente con la presión del lápiz. Entonces tú, por ejemplo, tu dibujo tiene una cierta intensidad en los grises, pero solamente presionar o cambiar de un 2B a un 6B te puede hacer que explote ese mismo dibujo. Entonces es un proceso muy vivo, en el cual uno interactúa mucho. Y otra cosa que me da mucho gusto también es la que puedo dar emocionalidad, es decir, puedo pasar de dibujar una escena en la cual puedo achurar rápido, porque quiero darle fuerza a la escena con un achurado rápido. Y finalmente, diciendo que a lo mejor pueden haber muchas más, es cómo quedan impresos esos grafitos. También he encontrado que eso es espectacular, porque claro, cuando yo lo escaneo, además le doy un pequeño contraste. Entonces esos grises pueden aparecer negros. El gris del grafito no te va a dar nunca un negro, pero al darle un contraste, incluso esta obra que se estaba construyendo se vuelve a construir, ¿no?, un poco más al dar ese gris, transformarlo en negro, y ocurre que después al verlo impreso es casi como si fuera una litografía. Claro. Es fantástico esas posibilidades. Sí. Ve, acá me voy a tirar un rollo que me lo inventé ahora, pero me gustó en mi mente. Decías que la gracia del lápiz grafito es que uno puede borrar y volver atrás. ¿No es un poco lo que hace el cómic documental? En el fondo, borrar la historia oficial, volver atrás y crear algo nuevo desde una nueva perspectiva, y que a lo mejor acá, este es el rollo, digamos. Con el grafito, el uso del grafito también representa un poco ese acto de volver a crear el pasado. Sí, y además presentarlo de una nueva manera. Porque, mira, qué buena tu reflexión.
también la estoy construyendo. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, con Janko nos conocemos en eventos, cada uno de los dibujantes hace también sus póster, sus láminas, y a mí me ha gustado mucho explorar superhéroes con lápiz grafito. De hecho, Iron Man, Batman, por aquí algunos prints, algunos fanart con lápiz grafito. Y lo que sorprende a la gente es verlo en lápiz grafito. Fíjate, porque el lápiz grafito es una técnica que está al alcance de todo. También eso es lo otro, que es muy popular. Yo siempre trabajé con lápices de grafito que se compraban en el bazar de la esquina, pero al ver estos personajes en esta técnica, que alguien podría decir que a lo mejor es tan poco espectacular, con colores espectaculares, etcétera, tiene una atracción. Entonces, el grafito te permite también mostrarlo de otra manera, desde otro punto de vista. Por ejemplo, una reunión Selknam en una fogata, hacerla con lápiz grafito, te da otro cariz. Sí, eso yo creo que sí, tienes razón, es como una nueva manera de representar estos momentos, y al mismo tiempo permite que las personas absorban esa imagen y también quede. También quede. O sea, todos los dibujantes aportan también al bagaje del imaginario visual que tienen las personas. Sí. Yo creo que así como decía McLuhan, de que el medio es el mensaje, yo creo que también la herramienta también es el mensaje, ¿no? Como dices tú, el grafito tiene esta idea como casi de boceto, de suelto, de cuando uno dibuja, no sé, pues en el cuaderno del colegio, que también la tinta no tiene, que la tinta tiene esta idea un poco más industrial, más como pulida, por así decirlo. No hace mucho sentido, como esa desnudez o eso dejar ver también el proceso. Que lo comentamos en otros podcasts, que hoy en día, con todo el tema de la globalización y de la industrialización, la gente tiende a ver el producto final del arte nomás, y no sabe que hay un proceso detrás. Por eso, como dices tú, se sorprende mucho cuando ve el grafito, porque es como, mira, esto no salió de la nada, no es como que lo haya hecho así de la nada, tuvo su proceso, tuvo su parte. Hay un tema también de esfuerzo, de disciplina, ¿cachai? Como que me hace harto sentido eso, como la verosimilitud o la desnudez del grafito, como no sé cómo decirlo. Como la humanidad. La humanidad. Eso, la humanidad. Es muy humano, eso, sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, ¿tú trabajas en tradicional o en digital? ¿O mezclas? Yo hago mezclas, pero en general dibujo y entinto en papel, y cuando quiero aplicar color, por ejemplo, ahora va a salir un cómic sobre Gabriela Mistral, que son 50 páginas, que eso va a salir publicado por la editorial Weathers, en la cual yo me lancé con color digital. Yo no soy colorista, pero dije ya, voy a probar. Y pinté las 50 páginas, las dibujé y las pinté. Eso va a salir ahora yo creo que en noviembre, va a salir publicado. Sí, fue bien interesante. Entonces, también para las cartas mito y leyenda que hice ahora último, porque las cartas mito y leyenda que yo pinté las hice con acrílico, las pintaba con pincel sobre papel que preparaba. En cambio ahora las dibujé con lápiz grafito y las pinté en el computador. Entonces eso es lo que estoy haciendo, porque el color digital también te puede dar varias posibilidades, muchas posibilidades. Y una de ellas es que yo todos los acrílicos que tengo ya están todos secos, y significaría entrar a comprar una caja nueva. En cambio, el color digital tengo acceso a millones de colores. Lo hemos conversado con otros colegas y todos dicen lo mismo, ¿no? Que es como súper práctico el digital, pero el tradicional tiene algo como de, no sé si de oficio, de pulimiento, o tal vez algo romántico. No sé si te pasa un poco con este tema de trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo en tradicional, pero si soy sincero es porque me acostumbré, ¿cachai? Sí. Coloreo en digital, pero trabajo normalmente en tradicional. Y me pasa también ese tema como de sentir el flujo del pincel en el papel, a veces cuando uno se equivoca, usar tinta blanca. No sé si te pasa un poco también como esta idea romántica del oficio. Sí, tal cual. Coincido contigo, y el papel, el roce, el sonido del lápiz sobre el papel, todo eso va dando una experiencia humana. Una experiencia. Sí, y ¿sabes qué? Tal vez aquí no podemos ir para otro lado, pero el tema de la inteligencia artificial, yo soy bien apocalíptico en ese sentido. Sé que hay que integrarla. O sea, hay que integrarla y hay que trabajarla y hay que relacionarse con ella. Pero también, de un punto de vista de lo que va a significar para los ilustradores, soy apocalíptico. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Rodrigo. Sí. Y yo creo que la experiencia del papel, de la obra en papel,
va a tomar mucha importancia. Sí. Y yo lo veo, de alguna manera, yo creo que a ti, Yanko, te pasa, o sea, cuando la gente ve tus originales, queda impresionada también. Sí, pues hay un tema ahí, como con el proceso. Claro, esto está en papel, o sea, esto está Claro. hecho sobre papel. Sí, la gente la Es humaniza, como dices tú, po. Especialmente la gente que ve al artista como este ser, ¿cachai? Todo por ahí, es como, no, es una persona que se equivocó, ¿cachai? Que como que trabajó. Y claro, como dices tú, el tema de inteligencia artificial de aparto, ya lo hablaban en otros programas, que igual hay todo un temas éticos, temas antihumanos, creo yo, ¿no? Como dices tú, de ver el producto nomás y no ver el oficio detrás, la creación, la obra artística. Y creo que rememoro un poco lo que decías al comienzo, cuando comenzamos la entrevista, que tú dijiste lo bonito que era esta comunidad. No sé si te pasa un poco eso, que la historieta y el arte en sí muchas veces es una excusa para generar comunidad, así como lo son tus cómics, creo yo, de que son esta excusa para generar conversación o empatía con las personas. Me pasa un poco que el arte es esta excusa como para sentarnos a conversar de las cosas que nos gustan, de hablar o descubrir cosas que tal vez no sabíamos que nos iban a gustar, pero como está en modo historieta, acercarnos a ellas. No sé si te pasa un poco esta vinculación, esta cosa muy bien humana de querer formar comunidad, querer formar grupos, conversar de las cosas que nos gustan. Sí, no, y tienes toda la razón, porque además nos vamos dando cuenta que tenemos muchas experiencias en común. Eso, sí. Muchas. O sea, yo creo que si tú haces una encuesta rápida, yo creo que casi todos te van a responder, todas las dibujantes y dibujantes te van a responder que esto es una experiencia que parte de la infancia, Sí. que tiene que ver con los espacios de intimidad, ese espacio de crear algo tuyo, propio, y lo que cuesta también, y por eso también mucha gente abandona este rubro, porque también es muy exigente, hasta eso también es común. O sea, yo creo que dentro de actividades gráficas, hacer historieta es la más exigente que hay, en tiempo, en energía, y lo peor es que cuando te llega el dinero de vuelta es lo que menos ganas. Claro, de hecho, Claro. uno no lo hace por la plata al final, creo yo, lo hace No, más allá, creo yo, ¿no? Sí. Y ojo, que esto es mundial. Uno podría pensar de que en Francia, en España, los dibujantes son todos glamurosos, ¿no? O sea, hay una idea preconcebida de que el dibujante cómic tiene una cierta glamour, hay un cierto glamour detrás, pero es mucho estar sentado frente al tablero y ganar poco. Entonces, claro, eso es una realidad, pero por eso esta cuestión te gusta mucho. Sí, te tiene que gustar. De hecho, te tiene que gustar mucho. es algo que van común, todos lo han dicho lo mismo, ¿eh? Que a las personas que les gusta el cómic no les gusta, les encanta, lo adoran, como que hay algo con el medio para que te guste tanto. Sí, para hacer tanto masoquismo. Sí, hay como también ahí como masoquismo. Sí. A mí me pasa que quería hablar un poco de la inteligencia artificial, que yo soy un poco tajante en este sentido que, por ejemplo, en una película, yo creo que si la película se arruina por un spoiler, es una mala película. Porque que te cuenten el final da lo mismo. Y tampoco tengo que un poco pensar mal lo que voy a decir a lo mejor, pero si es que una inteligencia artificial puede replicar tu arte, más allá de lo práctico que implica una comisión, un encargo, ¿no? Pero si una inteligencia artificial puede replicar tu arte, a lo mejor tu arte, no sé si no es tan bueno o no expresa lo suficiente, porque de hecho yo he visto ejemplos de inteligencia artificial imitando a, no sé, a Linears. Hace poco él mismo subió unas imágenes y leía los comentarios y todos le decían, pero falta algo. Claro, es algo que le llamaban el alma, más allá de lo que sea eso. Entonces, en términos prácticos, laborales, efectivamente uno puede verlo muy apocalípticamente, pero en términos más románticos por ahí, y lo que decía Yanko como en el original, también eso de ver la falla humana que te acerca al creador, a quien admira, como que es irreemplazable por cualquier máquina, algoritmo, lo que sea. Sí. Y en ese sentido, como combinando muchas cosas, me recuerdo una frase que había dicho, si no me equivoco, Breccia, que decía que los dibujantes son los obreros del lápiz. Sí, te hace sentido eso, Rodrigo, o tal vez ir muy en la bola, o es llevar demasiado al extremo la idea de obrero, de obra. Yo creo que obrero, sí, obrero de todas maneras, porque uno es un trabajador, de todas maneras, pero al mismo tiempo también es jefe de sí mismo, es productor, es el contador, claro. Es más que obrero. Yo creo que es toda la empresa en su conjunto es estar haciendo cómic, porque uno también tiene que aprender a hacer una boleta, tiene que aprender a cobrar, tiene que aprender a negociar, tiene que aprender de marketing, tiene que aprender a conseguir los insumos para hacer esa producción. Entonces es mucho más complejo para mí, o sea, mucho más amplio que simplemente alguien que se siente a producir.
especialmente en la realidad que tenemos en Chile, porque esa realidad de que haya una empresa que tú vas a cumplir horario de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde dibujando cómics, no es real, no es real. O sea, yo creo que gente que dibuje, que viva del cómic completamente en Chile, deben ser no más de 10. Y además trabajan en su casa muchos de ellos, entonces no van a un casino a comer, no van al casino al trabajo, entonces en general uno tiene que estar aprendiendo a ser automecenas de sí mismo. O sea, en mi caso yo aprendí a ser automecenas de mí mismo. Rodrigo Elgueta es el mecenas de Rodrigo Elgueta. Yo tenía entendido, la última vez que conversamos me habías dicho que tenías un trabajo como formal y aparte hacías historieta. Sí, siempre ha sido así. Siempre. O sea, en el fondo, todo lo que ven en historieta es mi tiempo libre. Ya, wow, todo. Entonces, porque es muy productivo, tú es muy prolífico. De hecho, una cosa que me quedó marcada hace mucho tiempo, de hecho cuando nos conocimos, que tú habías dicho que como tenías tan poco tiempo en una instancia, hacías 1/3 de página al día, recuerdo que me has contado. Sí. Esa es como una partecita nomás. Y yo, de hecho, es algo que estoy aplicando ahora, porque hace poco me di cuenta que había ciertas obras de autor que no tenía tiempo, porque por mi trabajo normal, que es de dibujar para afuera, para el extranjero, quería hacer mi obra de autor y sentí que no tenía tiempo, y me acordé de ti y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer media tinta al día, media página de tinta al día. Y sabes que me ha funcionado, ahora te llevo como 15 páginas tintadas, con ese pequeño como consejito de ir de a poquito, ¿no? Como siento que habla un poco también del oficio del historietista como un ser paciente, ¿no? Porque creo que es un arte muy lento. Yo creo que cualquier colega podría estar de acuerdo que los proyectos no salen al mes o al siguiente, ¿no? Toman años muchas veces, o más de un año incluso. No sé cuánto se demoró los años de Allende, no sé si lo habías mencionado, pero sé que tomó mucho tiempo. Y uno en general como que tiene que aprender a ser paciente y a formarte el hábito como de la disciplina. ¿Crees que también hay una tipo de personalidad que tiende a ser bien afín con este tipo de oficio? Yo creo que lo principal es que te gusta. Ya. De ahí, si no te gusta, o piensas de que si una persona piensa de que con esto va a ganar dinero, no es lo adecuado. Si una persona piensa de que puede hacer la super saga de 2000 páginas, tampoco. Y no has hecho nunca nada, tampoco. Si uno piensa de que las grandes editoriales como Marvel, DC, te van a ir a buscar porque vieron tus dibujos, tampoco. Entonces, saliendo de todos esos prejuicios, esas ideas preconcebidas, el trabajo del cómic te obliga a ser disciplinado. O sea, cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que tiene que dibujar todos los días, aunque sean 10 minutos, pero son 10 minutitos que tú avanzaste. Claro. Eso también, si hay otro tips que le puedo dar a las personas es, aunque sean 10 minutos, claro, pero son 10 minutos que mañana ya no lo vas a hacer, lo hiciste hoy. Claro. Y se va acumulando. Y se va acumulando, claro. Es un trabajo de acumulación y lo otro para mí es fundamental, y siempre se lo comento incluso a amigos que son profesores de arte y que les gustaría mucho hacer arte paralelamente con su trabajo como docente. Siempre les recomiendo tener, aunque sea una mesita chiquitita, pero tener un espacio donde tú no tengas que sacarlo para almorzar. Ojalá. Una mesa pequeñita y que queden ahí. Si tú dejaste tus cosas, que queden ahí. Y eso para todos, para los escritores, para los artistas, siempre tener un rincón pequeño donde no tengas que moverlo para tener que almorzar. Porque el proceso creativo exige también de que eso quede ahí intacto, pero retomarlo cuesta mucho. Entonces imagínate... Y ahí está como del flujo, como de perder el flujo. Desarmas todo tu orden, todo el orden que tenías en tu proceso creativo, y al día siguiente tenés que reordenar todo, etc. Sí. Oye, a propósito de lo que comentabas, que más que obrero uno hace todo esto de tirar el centro y cabecearla, bueno, te quería hacer una pregunta que a lo mejor puede terminar al tiro, así que primero es de sí o no. ¿Editorial Antu es solo de María José Domanch o también tuya? Sí, ella es la presidenta y yo soy pertenezco a la editorial, pero ella es la presidenta. Ya, pero también yo participo en las decisiones editoriales. Ya, entonces ahí lo que te quería preguntar era, o más que preguntar, que nos pudieras comentar un poco de esta iniciativa editorial que ya lleva unos años, digamos. ¿Cómo ha sido ese proceso también en el fondo de publicar a otros y no solo a ti mismo? Sí, es casi también lo mismo, ese sueño que uno es siempre también, aparte de ser autor y estar dibujando, también a uno le gustaría publicar. Entonces yo creo que esa motivación la teníamos hace mucho tiempo, pero solo faltaba que pudiéramos dar ese paso. Y en ese sentido, María José, que también es profesora de arte,
en un momento tuvo que dejar de hacer clases y ese fue el momento que aprovechamos para plantearnos la posibilidad de comenzar de a poquitito a hacer una editorial y orientada a la gráfica. Entonces es como una especie de mira, no lo había reflexionado tanto, pero yo creo que la posibilidad de que una obra que te guste, la encontraste fascinante, y te das cuenta que puedes comprar los derechos para publicarla en tu casa editorial, en una especie de gran casa de amigos y amigas, donde todo el mundo es buena onda, es una experiencia también, un privilegio. Y bueno, con María José ya tenemos la experiencia de publicar a Carlos Aón y Rodolfo Santulo, Rodolfo uruguayo y Carlos Aón argentino, con El Dormilón, y este año publicamos a Cécile Dupuy con Valerian, que son franceses. Entonces hablamos con ellos, los invitamos a este proyecto y aceptaron, encantados. Entonces eso también es bien emocionante, ¿sí? De además traer distintas expresiones al círculo chileno, donde una persona en Chile puede acceder a esas obras que tal vez si no fuera por la editorial sería casi imposible poder acceder. O sea, El Dormilón en Chile es conocido por varias personas por la editorial Antú, y el trabajo de La Sombra de los Pinos, el trabajo de Cecil también se dio a conocer en Chile por el trabajo de Antú. Y nosotros nos gustaría mucho mantener esa idea de por lo menos una vez cada 2 años siempre estar con la posibilidad de traer autores. O sea, la idea sería publicarlo y posiblemente traerlos también. Tratar de concretizar una especie de megaproyecto para la editorial que de gran esfuerzo, en el cual permitir que el autor también venga a Chile y ir generando estos nexos de amistad también. Sí, en ese mismo sentido, bueno, aprovecho de destacar la curatoría que tienen, porque tanto El Dormilón como La Sombra de los Pinos son grandes obras. En realidad, yo creo que de las mejores cosas que se han publicado en Chile en los últimos años, y muy llamativo. Y claro, efectivamente, Carlos Aón y Santullo estuvieron aquí. Me acuerdo haber ido a la Aquileo Forestal. No pude ir cuando estaba Cecil Dupuy, pero es muy bonito el trabajo que hacen. Y también, en el fondo, por eso lo que comenta, el primer capítulo del podcast, sin quererlo, salió el tema del amor y el cariño que hay, y me jodió la historieta. Y ahora que, bueno, este último capítulo de la primera temporada, y escuchándote, definitivamente como que si yo me quedo con algo de estos 2 meses, es que la historieta es una cuestión de amor. Y en tu caso, en el caso de María José con la editorial, es como ese amor por la historieta, de querer que todos podamos leerla, en el caso del Dormilón desde Uruguay, en el caso de La Sombra de los Pinos desde Francia. Sí, coincido contigo. Es una experiencia, tiene ese amor de compartir, ese amor de querer algo que me gusta a mí también, que los otros puedan también apreciarlo. Sí, ya sea creando historia o ya sea en este caso con la posibilidad de publicar también. Sí, de todas maneras. Sí, disculpa, y una cosa pequeñita, que también es una especie de caballo de Troya, porque también me da la posibilidad a mí como autor de publicar cosas que son experimentales. O sea, aquí, por ejemplo, si yo tengo relación con muchas editoriales. Afortunadamente he podido ir construyendo una relación profesional con editoriales grandes, medianas, pequeñas, pero Antú me permite publicar cosas que yo sé que en otras editoriales no las van a tomar, o sea, no es atractivo para las otras editoriales. Pero Antú está en ese nivel que puede publicar cosas experimentales. Un cómic de 30 páginas, que no es novela gráfica, es un cómic, pero no es novela gráfica. No va a entrar a la librería porque va a tener un corchete, se va a vender en las ferias. ¿Te fijas? Entonces, eso, claro, para muchas editoriales no es un negocio, entonces no les va a interesar. Pero al mismo tiempo, como son esfuerzos pequeños, cortos, me permite seguir trabajando con proyectos de novela gráfica de historias de 100 páginas. Claro. Sí. Hay 2 preguntas que hacemos todos los capítulos. Y la primera de esas 2 últimas es: ¿qué historietas marcaron tu vida? No necesariamente en tanto influencia, pero sí en el fondo que en la vida de un Rodrigo Elgueta hayan sido importantes, hayan sido un momento cúlmine dentro de su lectura. O obras de ficción en general, o de, no solo ficción, estaba hablando con mi documental, pero en general, productos artísticos.
Qué difícil pregunta, porque para mí ha sido muchas, pero ya, si me apretan un poco, o sea, me tengo que responder, ya, yo creo que la obra de Jack Kirby para mí ha sido fundamental. Creo que el trabajo creativo, tanto gráfico como sus historias, permitió que yo como lector, estamos hablando de un niño de 10 años, 10, 11, 12 años, cuando tomé conciencia de Jack Kirby, por acceso a revistas de Jack Kirby que publicaba Novaro, y además tomé conciencia de que muchos dibujos de Jack Kirby, que esa deformación en favor de la acción que él tenía, yo la encontraba alucinante. Me entregó una cantidad de conceptos y una cantidad de experiencias visuales que yo sentía que me tomaban como una persona, seriamente. O sea, yo como lector me sentía que me estaban tomando en serio. Ah. Y eso también es muy importante, es valioso. Entonces la obra de Jack Kirby en general. Bueno, yo creo que también para mí otro momento explosivo fue cuando tomé conciencia de las películas de Herzog. Para mí Herzog también ha estado presente y de alguna manera mi interés por las culturas prehispánicas se influencia mucho también como Herzog hizo Aguirre, La ira de Dios. Yo esa película la he visto y la he visto y las secuencias para mí también son bien bastantes referencias. Bueno, el Drácula de Herzog también, ese romanticismo que está ahí presente también ha sido importante. 2001 de Kubrick. Bueno, Blade Runner. Creo que también, no sé, pero a lo mejor ustedes lo han visto. Hay una época de... ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. John Byrne, que dibujó Puño de Hierro para Marvel, antes de que John Byrne fuera súper conocido a través de su Superman. O sea, es una manera de dibujar, pero notable, en blanco y negro. Además lo vi en estas ediciones de Vértice españolas, donde se editaban grande, en blanco y negro. Entonces era un festín de apreciar ese dibujo. Yo ahí copié y recopié. Para mí, el Puño de Hierro, John Byrne, está muy presente en mi dibujo también. Esas perspectivas, esos ángulos, está muy presente, de todas maneras. Bueno, y el Conan de Buscema, y así muchos más. O sea, yo podría estar mucho rato, a medida que voy hablando se me van recordando y seguramente vamos a terminar y después voy a decir, pero debía haber dicho esto y este otro y esto otro. Y termino con Barrabases de Guido Vallejo, porque creo que el tipo de dibujo que tiene, especialmente en la tercera época, Guido Vallejo, para mí es el mejor dibujo de Guido Vallejo, cuando él tiene una mezcla de dinamismo gráfico en sus líneas y en su estructura corporal, además de cómo replanteó las ideas, las historias de fútbol. Para mí también yo aprendí mucho a dibujar con los trazos de Guido Vallejo, y de alguna manera el Coloane que estoy haciendo ahora es una especie de homenaje a Guido Vallejo, en la forma en que estoy dibujando, porque estoy trabajando con el nivel de iconicidad que hice para Víctor Jara. Más sintético. Entonces, es un poquito más abstracto, más sintético, y sí, un homenaje al trabajo de Guido Vallejo. ¿Y Mampato por casualidad? Sí, de todas maneras. O sea, es algo transversal en todos los colegas. Mira, yo creo que es tan fundamental que como que uno lo pasa obvio. Claro. Es que interesante que colegas desde de mi edad hasta, no sé, Gonzalo Martínez mencionan a Mampato. Como que hay algo ahí, contémoslo. Fue como la piedra fundamental del cómic chileno. Sí, de todas maneras. Lo otro, que también, bueno, más que una pregunta, es dar una instancia, pero, perdón, antes de eso, comentaste que probablemente en noviembre se viene el trabajo de Mistral, estás trabajando en una obra de Coloane. Cuéntanos un poco, aprovechando, si quieres aprovechar este espacio, para decir qué se viene en la vida historietística de Rodrigo Elgueta en este año, el próximo. Bueno, tal vez un poco para que te lleven la idea es que si alguien quisiera trabajar conmigo en un nuevo proyecto, yo no podría hasta el 2027. Porque yo ya tengo un contrato firmado
para todo el próximo año, 2025, completo. O sea, yo termino con los ANE y ya tengo que comenzar a trabajar al tiro con el otro proyecto que yo me lo quiero tomar todo el próximo año. Y terminado eso, el 2026 ya tengo otro proyecto también que ya estamos conversando con la editorial. Y lo bueno, mira, y eso igual me llena un poquito de orgullo, que las editoriales están conscientes de mis compromisos y me permiten estos largos tramos de tiempo. Pero lo importante es sacarlo. Sí. O sea, ellos quieren que con Carlos sigamos trabajando. Entonces, el del próximo año es con Carlos Reyes y el del otro año también es con Carlos Reyes. Pero, aparte de eso, yo estoy con Antú, haciendo paginitas, o sea, estas historias cortas. Entonces, es como trabajo 4 páginas del proyecto que tengo con una editorial grande, hago una de Antú. Así me voy más o menos. Y con Antú, bueno, viene Orión ahora. Luego vamos a sacar una pequeña historia también de 30 páginas que se va a llamar Cuando te picas, donde yo ahí planteo una hipótesis con respecto al estallido social y lo que pasó, qué pasó con Carabineros y con la PDI durante el estallido social. Y luego tengo otro proyecto más que también va a ser de 30 páginas, que ahí lo estoy ya pensando, pero ahí no tengo solamente bocetos, pero nada más. Oye, y en ese mismo sentido, perdón Bruno, si es que me estoy saliendo un poco el guión, pero tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo ves tú la industria moderna del cómic chileno? ¿Crees que hay industria? ¿Cómo ves el tema de las editoriales, de los autores nuevos? ¿Crees que hay una diferencia de aquí, no sé, a 10 años atrás? O sea, yo lo encuentro muy sano y muy bueno, o sea, y no es tan distinto a lo que pasa en Francia. Uno podría pensar de que Francia, claro, uno podría pensar de que en Francia los dibujantes es una industria en la cual tienen su sueldo, y no, es también, hay mucha precariedad también. O sea, es que el cómic, yo creo que son muy pocos los dibujantes a nivel mundial que podría decir que tienen una vida que el sueldo que reciben es equivalente a la cantidad de energía que se gasta en el cómic. Partiendo de esa base, son muy pocos en el planeta. Todos hacen un mega esfuerzo y ha sido uno de los problemas también de esta industria, en el cual hay una precarización. Es muy precario. Por eso te gusta mucho también esto, para poder aguantar otra, claro. Entonces, en ese sentido, Chile está en muy buen pie y además los productos que están saliendo, el nivel gráfico, el nivel de historia y el nivel de impresión es muy alto. Y sabes que también hay algo que es muy interesante, porque hay un fogueo, hay una práctica, hay la gente que está haciendo historieta ahora de toda la edad, hay tanta gente que hay muchos que yo no conozco. O sea, yo conozco los de mi edad prácticamente, pero ya de 30 para abajo son muy pocos los que los conozco, y hay muchos. Entonces hay una práctica, y eso va dando una madurez también al medio, a lo que se está haciendo en Chile. Entonces yo creo que están saliendo muy buenas cosas y tenemos un futuro muy bueno. Lo que hay que solucionar es, bueno, que cada vez los dibujantes puedan dedicarle más tiempo al dibujo y los guionistas también ganando buenos sueldos, o sea, ganando sueldos dignos. El derecho de autor, claro, algo, porque el derecho de autor no va a ser suficiente, sí, pero la parte de producción artística está excelente. Y calidad igual que lo mismo, sí. Sí, yo también, bueno, en otros países latinoamericanos, Chile está en un excelente nivel. Bueno. Y incluso yo me atrevería a decir que en Argentina el nivel de la publicación, la calidad, en Chile es muy bueno, es excelente. O sea, basta solamente que uno vaya a cualquier feria del libro, van a ver muchas editoriales que están publicando cómics y a un muy buen nivel de calidad. Claro. Entonces eres muy optimista en cuanto a la industria moderna. Sí, lo veo. Ahí, he ido conociendo a chicas y chicos que están dibujando maravillosamente. Este país no es de futbolistas, este país es de dibujantes. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, bueno, leo mucho cómic chileno por Chile en Viñeta y hay muy buenas obras, muchas editoriales, tanto pequeñas como grandes, o sea, que transnacionales se preocupan de tener una línea de cómic chileno y que muchas veces lo he escuchado. Es algo que no pasa en todas partes, de hecho pasa en muy pocas partes, en particular que Planeta tenga su línea chilena de cómics, porque básicamente eso,
es, no sé si inédito, pero poco frecuente, y hay como un estándar de calidad bastante alto, más allá que obviamente también va acompañado de personas que están entrando en el mundo o distintas calidades, pero en general, como la panorámica general es muy auspiciosa. Yo, si bien leo hace relativamente poco cómic, y Comic Channel en particular 5 o 6 años solamente, pero se ha visto ese progreso, entonces estamos efectivamente en muy buen pie. Y en ese sentido también aprovecho de darle flores a Editorial Antu, que mantiene ese estándar alto de calidad. Muchas gracias. Oye, felicitaciones por todos los proyectos que se vienen. Sí. La gente que no conozca la obra de Rodrigo, que sepa que está Los Años de Allende, está disponible. También está nosotros los Segnam, Víctor Jara. También las cosas que está publicando ahora con Editorial Antu. ¿Qué más que ya esté en circulación? Sí, bueno, las 3 obras que tú nombraste están en todas las librerías del país. Eso también me da un gran orgullo. O sea, 5 años atrás no me habría imaginado estar diciendo lo que estoy diciendo ahora. Lo pueden encontrar en todas las librerías de Arica a Magallanes. Tu librería más cercana lo pueden encontrar. Y lo pueden encontrar también en Busca Libre, en las plataformas. Eso por un lado. Y la Editorial Antu, ustedes pueden visitar la página web de la Editorial Antu, www.antueditorial.cl, y van a encontrar los títulos de la editorial. Y como les decía, ahora estamos preparando, va a salir, ahora en estos próximos meses, va a salir la reedición del Origen, que es una novela gráfica que yo dibujé por el año, se lo publicé el año 2012, con Daniel Benavides. Sí, el Origen, eso ya está yéndose a la imprenta pronto. Bueno. Está Orión, que es este cómic que les contaba que yo hice en Francia. Va a salir un manga también de 60 páginas. Y bueno, y tenemos este otro proyecto que les comentaba, que tiene que ver con el estallido social, que lo estoy preparando. Y para el próximo año, la Editorial Antu quiere publicar un recopilatorio de José Gaona, que es un artista gráfico de la Cuarta Región, que ahora está viviendo acá en Santiago. Es un humorista gráfico maravilloso. Para mí es uno de los grandes humoristas gráficos, y las tiras cómicas que él hacía salían publicadas en el diario regional El Día. Estuvo más de 15 años saliendo el Falucho y Peró en el diario regional. En la Cuarta Región es muy conocido, y vamos a hacer un recopilatorio de su trabajo también. Y eso lo estamos preparando para el próximo año. Bueno, con todo. Sí. Se vienen hartas cosas. Para cerrar, tenemos la última dinámica, por así decirlo, que para los tres, digamos, que es alguna recomendación que quieras hacer de algo alguna historieta que estés leyendo, que hayas leído en el último tiempo y que crees que es digno de recomendar a los un libro también que estés leyendo. A ver, bueno, primero, yo como soy de la época Marvel, creo que lo que se está publicando ahora en los kioscos con respecto a este recopilatorio de los grandes autores de Marvel es recomendable, porque uno de los grandes dibujantes que aparece en estos volúmenes es Jack Kirby. O sea, lo que compren los Cuatro Fantásticos, Thor, Iron Man, siempre va a aparecer por ahí la mano de estos grandes dibujantes clásicos de Marvel, Jen Colan, Steve Ditko, el mismo Jack Kirby. Entonces es una buena manera para acercarse a los orígenes de esta época, con la calidad de las historias de esa época también, que es un Marvel que está apuntando a lectores a lo mejor pensando en más infantiles, pero comienza a aparecer esta madurez que fue tan atractiva, en la cual los lectores nos sentimos tomados en serio. Entonces es fascinante ir viendo esas páginas como van madurando lentamente, con número tras número. Y leí lo último también fue Perros, de esta dibujante coreana, que lo que es muy interesante es que algo tan cotidiano como salir a pasear a tus mascotas se puede transformar en una experiencia emocional y una experiencia de vida tan importante. Yo creo que hay un muy buen ejemplo de cómo lo cotidiano ocurren cosas, y en la realidad, o sea, lo cotidiano, salimos a la calle a pasear a nuestras mascotas y estamos viviendo constantemente emociones, y eso lo recopila con un dibujo que además es muy experimental, y
está muy bien narrado, está muy bien construido ese libro. Ese lo publicó Penguin Random House Mondadori ahora hace un par de meses atrás. Sí, la autora es Keum-Suk Gendry Kim y estuvo en Chile el año pasado, me parece. Y yo le pedí que me firmara Yerba y es increíble cómo incluso en la firma se ve esa liviandad del trazo que es espectacular. Una firma que se demoró 30 segundos, pero espectacular realmente su trabajo. Y Perros también comparto muy bueno. Sí. ¿Y Yanko? Yo ahora estaba leyendo, ahora para el 18, leí dos cosas. Historieta Revolver, que para los quienes no saben es un compilatorio de historieta argentina. Me leí, si no me equivoco, el número 16, no me acuerdo el número ahora. Pero básicamente es un compilatorio de historias cortas de cómic argentino, que lo conseguí cuando fui a Buenos Aires. Muy interesante para ver el panorama de lo que están haciendo los colegas al otro lado de la cordillera, la verdad. Hay de todo, de historias muy buenas, hasta historias más o menos, historias fomes, historias buenísimas, de todo un poco, pero lo que destaco es el oficio. Creo que en eso se nota mucho el nivel del cómic argentino, la verdad. El nivel técnico está súper alto y súper entretenido. Así que recomiendo harto Historieta Revolver si pueden conseguirlo. Muy recomendado. Y de libro, ahora estoy leyendo Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin, que quienes no saben, Ursula K. Le Guin es una autora de ciencia ficción, bien reconocida. Y Los Desposeídos, la trama principal, es una historia de ciencia ficción de un planeta y su luna. Y el planeta se llama, si no era Anarres, y el otro se llamaba, no me puedo acordar de los nombres, estaría chamullando, pero básicamente el planeta en sí es como hipercapitalista, ¿no? Es como que hay gente como una jerarquía social súper marcada, es básicamente como nuestro mundo en 10 años más. Y la luna es un paraíso anarquista, ¿no? Donde toda la gente como que vive en comunidad y comparten los bienes y los hombres y las mujeres son iguales, no hay pronombres de posesión, etcétera. Entonces es súper interesante ver esta visión, como esta fantasía de cómo sería el paraíso socialista hecho realidad, ¿no? Y la historia trata de este personaje que es anarquista, que viaja al planeta de la posesión, ¿no? Que es el planeta del capitalismo. Y es interesante su visión, como de las diferencias de los sistemas sociales, así decirlo, y como esta ilusión y esta visión que tiene también Ursula K. Le Guin, que no solamente es como de apreciar como este sueño, sino también ser súper crítica de estas formas de vida y estas formas de visión social y política. Entonces me parece súper interesante. Llevo un par de páginas y la verdad es que me encantó. Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin. Perfecto. Por mi lado quería recomendar dos cosas. Escuchando los podcasts me di cuenta que en muchos capítulos no recomiendo ver a chilena, siendo que estoy acá por eso, ¿cierto? La lógica de Chile Viñeta. Y en ese sentido, y no solo por eso, sino que porque la obra en sí lo vale totalmente, leí la semana pasada, me parece, Twilling 2 de Mina Himesama, de esta camada de mangakas chilenas que son realmente muy talentosas, muy buenas. Sí. Y Twilling tiene la particularidad que uno se ríe mucho. Se ríe y pasa un buen momento sin mayores pretensiones. Bueno, pudimos conversar con Emina y ella misma lo comentaba. Pero en el fondo, ¿cómo es pasar un buen rato? Yo creo que se volvió un poco esta lógica de como el comfort manga, por así decirlo. Y la historia es sobre un par de gemelos que en un momento uno se enferma y tiene muchas pruebas, así que va el otro gemelo a reemplazarlo. Y los amigos no saben que son gemelos. Que una cosa puede sonar como súper clásico. La forma en la cual lo hace la mina es muy entretenido, es muy bello su dibujo. Entonces lo estoy pasando muy bien. Claro, el único lata es que ya quiero el número 3 y no tengo idea cuándo va a salir. Pero es como lo típico que pasa, que es lo que hemos comentado en los capítulos. Ustedes, los artistas, se demoran años en hacer la obra, uno se la lee en 10 minutos y está pidiendo más. Claro. Y lo otro que leí también la semana pasada, estamos a lunes, y que lo tenía pendiente desde sus mismas publicaciones, lo que más me gusta son los monstruos. Bueno. Lo leí a raíz de que salió el segundo número de Penguin. Sí. Bueno, es de Visuales Tulín. Y Penguin sacó el segundo número, que recién salió también. Y en realidad ha ganado múltiples premios, que el Eisner, el Iñaz, no sé cuántos más. Y habiéndolo leído me doy cuenta por qué. A propósito de lo que hablábamos del grafito, acá todo lo hace con lápiz pasta. Entonces te hace literalmente obras de arte, la representa, la grafica, pero con lápiz pasta de distintos colores, hasta unos bocetos, y cómo usa eso a favor de la narración. También a propósito de la idea de la memoria que hablábamos hoy día, hay un personaje que casi está en Auschwitz o algún campo de concentración y logra escapar, entonces también narra esa época, ella es judía, el personaje. Es una obra realmente que habla sobre la monstruosidad, por algo el título, y cómo, bueno, esta es mi interpretación,
cómo al final lo que nos hace monstruos son los otros. Que es una idea que se ha repetido en filosofía incansablemente. Entonces, el tomo 2 mantiene también ese interés y esa calidad del tomo 1. Así que esas son las cosas que leí ahora este mes y que me he tenido bien enganchado. Súper. Para cerrar entonces, no sé si quieres decir algunas palabras, Rodrigo. Aprovecha ahora no sé si las recomendaciones a autores que están recién empezando, llamados, no sé, lo que te salga del corazón. Sí, bueno, primero agradecer. Pues yo creo que agradecer a ustedes este espacio, agradecer la invitación, agradecer a todas las personas que estén escuchando, darse el tiempo de querer escuchar a personas que conversan sobre historieta, porque a través de estas conversaciones vamos dándonos cuenta de que hay más elementos que nos unen que nos separan. Entonces, uno puede explorar el cómic en todas las dimensiones que quiera, y lo más importante es disfrutarlo. Así que esa sería mi recomendación, y lanzarse nomás a leer y a trabajar si quieres trabajar, porque también no todo el mundo va a querer hacer cómics, sino que quieren también leer historietas, y estos espacios lo que hacen es incentivar eso. Y también agradecer que hayan hablado de la editorial Antú y el esfuerzo que está haciendo la editorial. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. ¿Bruno? Sí, agradecerte, Rodrigo, por estar. Esto lo hemos dicho todos los capítulos, y ahora que termina la primera temporada podemos reafirmar que es verdad. Son 8 capítulos que tenemos, y que con Yanko nos dijimos, vamos a entrevistar solo gente que admiramos, que nos gusta mucho su obra, y que no va a ser porque, oye, ¿a quién entrevistamos esta semana? ¿Se te ocurre a alguien? Y para como tapar, no, sino que va a ser gente que queramos, y si no hay nadie que queramos, no hacemos programa. Y obviamente nos faltan muchos más aparte de estos 8, pero tenemos el privilegio, por así decirlo, de poder haber estado conversando con estos 8 invitados que a mí me gustan mucho, sé que a Yanko también, y cualquier persona que nos conozca sabe que es verdad, y que no lo decimos solo ahora que están grabados los capítulos, sino que lo decimos siempre. Y en ese sentido, obviamente, te incluyo a ti, Rodrigo, y sobre todo el trabajo que ha hecho con muchas Carlos. gracias. Así sí, un gran honor tus palabras también. Le agradezco lo que han dicho recién, así que muchas gracias. Así que nuevamente también repetir el agradecimiento a quienes lo han escuchado esta primera temporada. Queremos seguir, hay muchos otros autores que también admiramos y que queremos conversar con ellos, y que al final este podcast no pierda la lógica de hay temas que si uno conversa tomándose una cerveza es raro ser así de denso. En cambio acá tenemos una excusa en 1 hora y media, 2 horas de hablar y profundizar todo lo que queramos y divagar, que al final es el sentido mismo del podcast. Claro. Me sumo a las palabras de Bruno. Muchas gracias, Rodrigo, por venir. Realmente apreciamos mucho tu tiempo y mucho tu conversación. La verdad, ha sido un tema súper interesante. Yo creo que la gente lo va a disfrutar harto. Agradecer también a todos los oyentes, a la gente que se está recién uniendo y la gente que nos escucha desde el principio. Muchas gracias por creer en esto. La verdad fue como dijimos al comienzo, ¿no? Fue una idea que nació con Bruno de la nada, casi como de amiguismo, de oye, ¿por qué no conversamos estas cosas que nos gustan, de divagar, no en la volada, pero con colegas, ¿cachai? Y salió súper bien, súper bonito. Muchas gracias por todas las palabras que nos han dedicado también. Se agradece harto los mensajes que nos dicen que les gusta el programa y nos motiva a querer hacer más. Y como mencionamos, este es el fin de la primera temporada, que tiene 8 capítulos, pero no se preocupen que ya pronto volveremos. No vamos a dejar de grabar, la verdad, vamos a seguir entrevistando colegas, solo que tenemos que prepararnos y descansar un rato antes de volver con todo. Así Perfecto. Que, dicho eso, muchas gracias por escuchar Divagando en Viñetas, tu podcast de historieta. Un abrazo grande y nos veremos, no sé cuándo, pero pronto. en un par de semanitas, meses, no lo sé. Ahí veremos. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Chau. Puta que somos buenos.